Muchachos, tengan ustedes un buen día. Vamos a desarrollar en esta clase las autoevaluaciones y los ejercicios, algunos ejercicios del tema de análisis dimensional 1. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿es todo aquello que se puede medir? En la teoría hemos visto en el video pasado que toda magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Ok? Primera pregunta, respuesta sería magnitud. Pregunta número 2. Las magnitudes físicas se clasifican en... Hay dos magnitudes físicas. Magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. La pregunta número 3 dice, magnitud rayita. Es aquella considerada la base para la creación de otras magnitudes. ¿Cuál sería la respuesta? La magnitud fundamental es aquella considerada la base para la creación de otras magnitudes. Esta sería la respuesta correcta. Pregunta número 4. Me dice, la magnitud rayita es aquella formada por la combinación de las magnitudes rayitas. Obviamente sería las magnitudes derivadas es aquella formada por la combinación de las magnitudes fundamentales. Esa sería la respuesta para la pregunta 4. La pregunta número 5. Las magnitudes fundamentales son un grupo de 7 magnitudes. Esa sería la respuesta. Para la pregunta número 6. Las magnitudes derivadas son un grupo muy amplio y extenso, ¿ok? Hay muchas magnitudes derivadas que obviamente se hallan con la combinación de todas las magnitudes fundamentales, ¿verdad? Podemos encontrar a muchas magnitudes derivadas. Esto sería la respuesta para la pregunta número 6. Pregunta número 7. Dice, una unidad de medida es un patrón de comparación. Ya, la unidad de medida es un patrón de comparación. Esa sería la respuesta para la pregunta número 7. El S.I. significa Sistema Internacional de Unidades. Respuesta para la pregunta 8. Ahora en la 9 me piden completar el cuadro, ¿verdad? Este cuadrito lo habíamos visto en las magnitudes físicas fundamentales, arriba en la teoría, ¿verdad? Me dan longitud, yo sé que su símbolo es una L mayúscula, su unidad de medida es el metro y el símbolo de su unidad es M minúscula. Ahora en símbolo me dan la M mayúscula. Yo sé que la magnitud de la M mayúscula es la masa. Me dan la unidad, ¿verdad? Que es el kilogramo y su símbolo de la unidad es kg minúscula, ¿verdad? Fácil de completar. En la siguiente me dan la magnitud, que es el tiempo, ¿verdad? Yo sé que su símbolo es una T mayúscula. La unidad de medida del tiempo es el segundo, ¿verdad? Y su símbolo es una S minúscula, ¿verdad? Ahora me dan, en la siguiente me dan el tita y me dan en la unidad, que es el Kelvin. Obviamente, ¿a qué magnitud corresponde? A la temperatura termodinámica. Y el símbolo de la unidad Kelvin es una K mayúscula. Así queda completado este cuadrito. La pregunta número 10 dice, la ecuación dimensional es una igualdad que nos representa una magnitud, rayita, en función de las magnitudes, rayita, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? La ecuación dimensional es la igualdad que nos representa una magnitud derivada en función de las magnitudes fundamentales. Esa sería la respuesta para la pregunta 10. La 11, muy fácil, la ecuación dimensional del área, ¿verdad? Justamente acá tenemos de las principales magnitudes derivadas, tenemos primerito, mira, el área. ¿Cuál es su ecuación dimensional? Una L mayúscula. Esa sería la respuesta. Para la pregunta 12, dice la ecuación dimensional de la rayita es LT a la menos 1. Buscamos, mira.
LT a la menos 1, aquí está, miren, aquí está, ¿verdad? Listo, vamos a colocarlo con la manito para que lo vean, aquí está, LT a la menos 1. ¿A qué magnitud corresponde? A la velocidad, ¿verdad? Esa sería la respuesta para la 12. 13 dice, la ecuación dimensional de dos magnitudes diferentes pueden ser iguales, ¿ya? Pueden ser iguales. Ejemplo, miren. Miren aquí el trabajo, la energía y el calor. Son magnitudes derivadas diferentes, ¿verdad? Pero miren su ecuación dimensional. Son igualitas. Así que la ecuación dimensional de dos magnitudes diferentes pueden ser iguales, ¿ok? Esa sería la respuesta para la pregunta 13. Pregunta número 14. Una magnitud debe tener rayita ecuación dimensional. Toda magnitud tiene una ecuación dimensional. Esa sería la respuesta para la pregunta 14. Pregunta número 15. Todo adimensional posee una ecuación dimensional igual a 1, ¿ok? Todo adimensional posee una ecuación dimensional igual a 1. Esa sería la respuesta para la pregunta 15. La pregunta 16 dice, indica cuál no es una magnitud fundamental. La longitud es una longitud fundamental, correcto. La intensidad luminosa también. La cantidad de sustancia también. La masa también. Pero el calor no, ¿verdad? El calor es una magnitud física derivada. Esa sería la respuesta para la pregunta 16. En la 17 nos piden relaciona correctamente los términos según el sistema internacional, ¿verdad? Listo, aquí vamos a tener que relacionar la longitud, ¿verdad? La longitud, el metro es unidad de medida, ¿verdad? El tiempo, su unidad de medida es el segundo. Y Kelvin es la unidad de medida de temperatura, ¿verdad? Así sería la relación correcta. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas del bloque 1 de problemas para la clase. Primera pregunta. ¿Qué relación es incorrecta en el sistema internacional? ¿La longitud se da en metros? Sí, ¿verdad? La masa en kilogramos. ¿El tiempo se da en horas? Claro que no. El tiempo se da en segundos. Entonces, la relación incorrecta es la premisa número 1. En el 2, indique el símbolo correcto en el sistema internacional. Segundos SG, falso, ¿verdad? Segundos es solo la S minúscula. Metros MT, falso, solo M minúscula. Kilogramos KGS, falso, solo KG. Entonces todas las premisas son incorrectas, ¿verdad? Entonces no hay ninguna correcta, la respuesta sería ninguna de las anteriores. Pregunta número 3. ¿Qué magnitudes son fundamentales en el sistema internacional? ¿La presión es fundamental? No, ¿verdad? Es derivada. ¿La velocidad es fundamental? No, también es derivada. ¿El tiempo es fundamental? Sí, el tiempo sí es una magnitud fundamental. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La alternativa de solo 3. Solo el tiempo es una magnitud fundamental. Pregunta número 4. ¿Qué magnitud física no es fundamental en el sistema internacional? ¿La carga eléctrica es fundamental? No, ¿verdad? No es una magnitud física derivada. La intensidad de flujo luminoso sí es una magnitud fundamental y la temperatura también. Entonces la respuesta para la pregunta 4 es A, ¿verdad? La premisa 1. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. De las 5 para adelante son puros ejercicios que se desarrollan teniendo en cuenta 4 pasos básicos, ¿ya? Voy a explicar las 5, ¿verdad? Las 5 las voy a explicar y luego ustedes van a desarrollar las demás preguntas. Voy a desarrollar desde las 5 hasta la 11, ¿ok? Ahí van a estar
Aquí les muestro, miren, ahí está la 5. La 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Esa es la desarrollada, ahorita se les voy a mostrar el desarrollo. Voy a explicar la 5 y tal como la 5 van a tener que desarrollar toditas las preguntas. La 5 dice hallar la fórmula dimensional del peso. ¿Sí? El peso, me están dando la fórmula general. El peso es igual a m por g. Me dicen que m es la masa en kilogramos, ¿verdad? Y la g es aceleración de la gravedad. Muy bien. Procedemos a desarrollar el problema número 5. Listo, entonces en el problema número 5 me dice hallar la fórmula dimensional del peso. Eso es lo que me pide. Vamos a hacer 4 pasos que están enumerados aquí. 1, 2, 3, 4. Y todos los problemas se resuelven de la misma forma. Paso número 1. Fórmula general del peso. Me la dan, ¿verdad? El peso se representa por la letra W. ¿A qué es igual? A m por g. Eso me lo da el problema, ¿verdad? Listo. Ahora, luego, paso 2. Colocamos corchetes a cada término. ¿Cómo quedaría? Corchete W es igual corchete M por corchete G, ¿verdad? En sí, ¿esto cómo se lee? La fórmula dimensional del peso es igual a la fórmula dimensional de M por la fórmula dimensional de G. Listo, ahí tenemos una ecuación 1. Tercer paso. Vemos nuestros datos que nos da el problema. El problema nos dice, como M es igual a la masa, por lo tanto, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional de M es una M mayúscula. Como G es aceleración, me dice el problema, por lo tanto yo sé que la ecuación o la fórmula dimensional de la aceleración, ¿cuál es? LT a la menos 2, ¿verdad? Eso lo encontramos en nuestro cuadrito de las magnitudes derivadas principales, ¿verdad? Que encontramos aquí en su cuadro que está aquí, ¿verdad? Las principales magnitudes derivadas, ¿verdad? Aquí encuentran toditas las fórmulas derivadas de la que piden su ejercicio, ¿verdad? Todas sus fórmulas dimensionales de cada una de las magnitudes. Muy bien, entonces seguimos con el paso número 4. ¿Qué hacemos? Reemplazamos estas fórmulas dimensionales en la formulita de la ecuación 1, que es la que obtuvimos aquí en el paso 2. Listo, tenemos la ecuación dimensional del peso es igual a la ecuación dimensional de M por la ecuación dimensional de G. Reemplazo. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de M? Aquí está, M mayúscula, por la ecuación dimensional de G. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de G? Aquí hemos hallado LT a la menos 2 por LT a la menos 2. Muy bien, entonces la ecuación dimensional o la fórmula dimensional del peso, ¿a qué va a ser igual? A MLT a la menos 2. Y esa sería tu respuesta, así de simple. Como ven, aquí tenemos el ejercicio número 6. Ahí pausan su video y ven el procedimiento que es idéntico, ¿ok? Idéntico. El problema número 7 igualito es idéntico, ¿verdad? Los mismos pasos, 1, 2, 3 y 4. Y llegan a la respuesta. El ejercicio número 8 igual, trabajamos con la fórmula general y siguen los mismos pasos. El ejercicio 9 de la misma forma, ¿verdad? Ahora aquí, en el ejercicio 10, sí es lo mismo, pero en la fórmula general no me dan despejada mi variable, ¿verdad? En la 10 me piden hallar la fórmula dimensional de X, ¿verdad? Y en mi fórmula, ¿qué me dan? B es igual a la raíz de X por C, ¿verdad? Mi variable está aquí adentro. Y yo primero tengo que despejarla. Este radical pasa a potencia al B. Sería B al cuadrado es igual. Aquí me quedaría X por C. Ahora el C que está multiplicando pasa a dividir al B al cuadrado. Por lo tanto el X a qué es igual? A B al cuadrado sobre C. Listo. Primero
si me dan casos así donde mi x no es, o mi variable que me piden, que en este caso es el x, no está despejada, yo la despejo. Listo, de una vez aquí despejada, los pasos son los mismos, ¿verdad? Número 2, colocamos corchete a todos los términos. Y así como hemos venido desarrollando, ¿verdad? Paso número 3, me dicen por dato que b es la velocidad, por lo tanto, la ecuación dimensional de la velocidad que la encuentro en mi cuadrito es lt a la menos 1. Me dicen que c es aceleración, veo mi cuadrito, la ecuación dimensional de la aceleración es lt a la menos 2. Paso número 4, reemplazo en mi ecuación 1, ¿verdad? Que la hice en el paso número 2. Listo, aquí está. Ecuación dimensional de x es igual a la ecuación dimensional de b al cuadrado sobre la ecuación dimensional de c. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de b? Aquí está, lt a la menos 1. lt a la menos 1. Pero está elevado al cuadrado. Sobre, ¿cuánto vale la ecuación dimensional de la aceleración? Aquí está, ¿verdad? De c. lt a la menos 2. Este 2 afecta a cada uno de los exponentes de cada término que están dentro del paréntesis. El L está elevado a la 1, pero como todo está elevado a la 2, sería 1 por 2, me quedaría L al cuadrado. Igualito con el T. El T está elevado a la menos 1, y como todo está elevado a la 2, hacemos potencia de potencia. Menos 1 por 2, menos 2, ¿verdad? Sobre, abajo en el denominador queda igual. LT a la menos 2. Ahora miren, tengo los mismos términos en el numerador y en el denominador y todos se están multiplicando, ¿verdad? Entonces yo los puedo simplificar. Se simplifica el t a la menos 2 y el t a la menos 2 del denominador se simplifica. ¿Qué me queda? L al cuadrado en el numerador sobre L en el denominador. Miren, dos cantidades que tienen la misma base se están dividiendo. ¿Qué queda? La misma base, L, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los exponentes? Se restan. 2 menos 1 me quedaría solamente L a la 1. Por lo tanto, la ecuación dimensional de mi X, que es lo que me piden, es igual a L mayúscula. Así de simple. Parecida es la 11, miren. La 11 me piden hallar la fórmula dimensional de X, ¿verdad? Y me dan la fórmula general, la que está aquí. A es igual a raíz de b sobre x. Mi variable que me piden está dentro, ¿verdad? No está despejada. Entonces yo la despejo. Este raíz pasa como potencia la, sería a cuadrado es igual a b sobre x. El x pasa a multiplicar a la cuadrado porque está dividiendo. Quedaría a cuadrado por x es igual a b. Ahora mi a cuadrado que está multiplicando a mi x va a pasar a dividir al b. Quedándome así x es igual a b sobre a al cuadrado. Ahora sí mi x o mi variable que me piden ya está despejada. Ahora sí prosigo con el mismo paso. Coloco corchete a cada uno de los términos, quedaría así, corchete x igual corchete b sobre corchete a elevado al cuadrado. Y ese va a ser mi ecuación número 1. No se olviden que el corchete se lee, la fórmula dimensional de x va a ser igual a la fórmula dimensional de b sobre la fórmula dimensional de a elevado al cuadrado. Esa es la lectura correcta de los corchetes. Ahora pasamos al paso 3. Me dicen que el b es la velocidad. Veo en mi cuadrito, ¿verdad? De las magnitudes derivadas. Por lo tanto, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional de la velocidad es igual a lt a la menos 1. Tenemos otro dato. Dice como a es igual a frecuencia. Vemos en mi cuadrito también de las magnitudes derivadas que la ecuación o la fórmula dimensional de a, que es la frecuencia, sería t a la menos 1. Muy bien. Ahora paso 4. Reemplazamos en la ecuación 1 que hallamos en el paso 2. ¿Verdad? Listo. Ahí tenemos la ecuación dimensional de x es igual a la ecuación dimensional de b sobre la ecuación dimensional de a al cuadrado. Ecuación dimensional de x es igual. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de b? Ya lo hallamos, ¿verdad? lt a la menos 1. Aquí está, lt a la menos 1. Ahora, la ecuación dimensional de a, aquí también está, t a la menos 1. Reemplazamos t a la menos 1
que está elevado al cuadrado. Ecuación dimensional de x es igual. En el numerador no hacemos nada, lo bajamos tal y como está. Lt a la menos 1, aquí sí. T a la menos 1 elevado a la 2, potencia de potencia. Coloco la misma base t. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplica. Menos 1 por 2, menos 2. Muy bien. Ahora me queda la ecuación dimensional de x. Como L es solo 1, ¿verdad? Lo bajo. L a la 1 por. Tengo t a la menos 1 dividido entre t a la menos 2. División de bases iguales. La misma base. Coloco un solo t. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Qué me quedaría? Menos 1 menos menos 2. Menos 2 se convierte en más 2 y menos 1 me queda t a la 1. Por lo tanto, la ecuación dimensional de mi x es lt. Así de simple. Así van a ser toditos los ejercicios, siguiendo estos 4 básicos pasos, ¿ok? Así que a desarrollar el resto.